Buenas tardes, días o noches, depende de qué hora nos esté mirando. Es Faith Orthodox Baptist Church, nuevamente comunicando con ustedes por medio de esta plataforma. ¿Qué predicamos o qué enseñamos? La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra fe en la cual estamos fundamentados. Estamos ubicados en el sur de San Antonio, en el 1623, Byron, ¿verdad? Byron 1623. Cuando guste acompañarnos, estamos aquí los miércoles de 7 a 8, los domingos de 11 a 12. Una hora por los motivos de la pandemia, todos esos detalles que ha pasado. Pero las puertas están abiertas para aquellos que gusten acompañarnos, que gusten estar un rato compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Es una bendición para mí, es un privilegio poder comunicar con ustedes. Al que guste oír, al que guste aprender, no es nada forzado, no es a fuerzas, es la fe que nosotros profesamos, la compartimos por medio de esta plataforma. Gracias a Dios por ello. Deseando que hayan tenido un buen inicio de semana y sigan gozando de lo necesario. Que sea un fin de semana hermoso y que se gocen con sus familias, sus hijos, sus amigos, parientes, familiares, todo aquello, Señor. Estamos en 1 de diciembre, ya vamos a acercarnos al festejo de Navidad, ¿verdad? Sabemos que se festeja el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Navidad, no que haya nacido en esa fecha, pero la festejamos simbólicamente. Nos unimos a ese simbolismo del nacimiento. No tenemos una fecha firme, segura para decir nació de tal fecha. La Biblia no nos da informe de eso, ¿verdad? Esta tarde seguimos con la enseñanza del libro de Romanos. Habíamos parado tantito por la acción de gracias, pero pues la continuamos ya en este miércoles, gracias a Dios. Estamos en el capítulo 7, vamos a ver el versículo 7 al 11 de Romanos. Si tiene su Biblia, lo invito a que nos acompañe con la lectura con su Biblia en la mano para que usted mismo o usted misma certifique, confirme qué es lo que dice la Biblia junto con nosotros. No que yo lo sepa todo, pero aprendemos juntamente con ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios estamos aquí, podemos comunicar con ustedes y le damos gracias al Creador por todo esto. Le voy a pedir a Betsy, es mi hija Betsy, ¿verdad? La que me acompaña, la que graba, es la que hace todo el movimiento de grabar y todo eso, ¿verdad? Y ayudarme a las lecturas, ¿verdad? Es una bendición para mí. Gracias a Dios por ello. Bueno, pasamos a lo siguiente. Enseguida de la lectura pasamos a la oración. Adelante, mija, así es. Romanos 7, 7 al 11, dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento de toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. ¿Hasta ahí? Bien. Vamos a orar, permítame orar y pasamos a la lectura, pero en la Biblia, las Américas, para ver de qué manera nos la presenta. No es diferente lo que el significado, sino la presentación, de cómo la leemos, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, por habernos permitido, Señor, estar nuevamente compartiendo con los que oyen y ven estos videos, Señor. Compartiendo tu palabra, compartiendo de tu amor, de tu misericordia, Señor. Pidiéndote que obres en las vidas de cada uno de tus hijos, de tu pueblo y de aquellos que se disponen a quererte conocer más de ti, de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el motivo por el cual debemos conocer y saber más, sobre todo porque viene el día en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo, Señor, en este mundo. No es que sea la fecha, pero es lo que simbólicamente se ha establecido. ¿Por quién? A lo largo de los años,
Hay controversia, como siempre, acerca de tu palabra. Hay controversia acerca de tu Hijo, de ti mismo, Padre. Ayúdanos a hablar tu verdad, a hablar lo que tú quieres. Quita de mí cualquier movimiento, cualquier sentimiento o emoción, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable de una manera que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas y compartirlo con los demás, Señor. Bendice esta tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a mis hermanos, Señor, donde quiera que estén. Tú sabes sus motivos, razones, el porqué de cada cosa, Señor. Tú estás en control de todo y nos confiamos completamente en ti y nos ponemos completamente en tus manos. Bendice tu palabra y que no vuelva vacía. Enternece corazones y limpia mi ser completamente, de manera que sea instrumento de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, ya lo leyó Betsy en lo que es la Biblia, ¿qué? Reina Valera. Reina Valera. Vamos a ver con lo que cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas. La Biblia de las Américas es una Biblia de estudio, no es una Biblia para estar predicándolo. Se puede, sí, pero nosotros usamos la versión antigua, Reina Valera. Y hay mucha polémica acerca de la Biblia, hay mucho lo que ustedes quieran, pero lo importante es el corazón y el entendimiento que tiene uno, o el entendimiento y el corazón para escuchar y aprender lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. ¿Cómo nos lo presenta el libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 11? Lo dice de esta manera el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? Es una pregunta. ¿Es pecado la ley? Son dos preguntas. De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. El 8, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. 9, y en un tiempo yo viví sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El 10, y este es el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El 11, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, por medio de él me mató. Así es que, ¿de qué se trata la predicación? De Romanos. ¿De qué se trata Romanos? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Somos libres en Cristo Jesús. Esta es una porción de los libros de Romanos. No es todo, hay más enseñanza. Pero vemos que dice la palabra de Dios, para entrar en materia, que la ley, ¿cuál ley fue? ¿De qué ley estamos hablando? Estamos hablando de la ley que fue dada a Moisés. Se puede pensar que como se está hablando Pablo, que era del pueblo de Israel, que está hablando de la ley romana, o que está hablando de cualquier otra ley. No, está hablando de la ley de Dios para el pueblo de Israel, para todos aquellos en este tiempo que nos sometemos a lo que es la voluntad de Dios, el buscar a Cristo, el seguir a Cristo. Es aplicada a todos los seguidores de Cristo. Pero ¿qué pasó con todo esto? Bueno, dice la palabra de Dios, vamos a ver por qué tuvo que ser establecida la ley. ¿Te encargo una servilletita, amigo? Por favor. La ley fue aplicada como una forma de vivir, una forma de control en el pueblo, en la nación. Porque un pueblo sin control, una nación sin control, es una nación descontrolada. ¿Qué se necesita para tener un control? Dictar reglas. Nosotros tenemos reglas al manejar. Al manejar hay un stop sign o un letrero de alto y tenemos que hacer el alto. ¿Por qué? Porque hay un control que se tiene que respetar. Al pasar el alto, ¿qué pueda pasar si un policía nos ve que cuida el orden de la circulación de los muebles? Pues vamos a obtener una infracción. Precisamente, estamos hablando de una ley terrenal, de control terrenal. El control que Dios quiso tener en su pueblo fue para que tuvieran una conciencia de lo que estaban haciendo. ¿Por qué tuvo que ser eso? Porque el hombre o el ser humano debe tener reglas de forma de vida. ¿Nos gustan las reglas? A nadie nos gustan las reglas. Y digo, no nos gustan porque
Cuando andamos manejando, queremos llegar primero que todos, queremos estar adelante de todos y déjame pasar porque llevo prisa. Pero cuando vamos a una tienda también hay reglas. Para ir a pagar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fila para llegar a pagar. Una regla establecida. ¿Para qué? Para que no haya un desorden. Es precisamente las reglas de ley que Dios estableció por medio de los mandamientos, es precisamente una forma de vida regulada. Y vamos a entrar en materia. Entonces dice el versículo, ¿qué dijimos? 7. ¿Qué es lo que dice el versículo 7 de Romanos 7? ¿Qué pues? ¿Diremos la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Y volvamos al mismo punto. Si no estuviera el letrero de alto o de stop o el sign de stop, no había problema, no había quien lo regulara. Pero Dios nos está diciendo aquí, bueno, Pablo nos está hablando, nos está comparando. Si no hubiera habido este mandamiento, yo no tuviera pecado, porque no entendía lo que era pecado. Vivía de un descontrol y cada quien hiciera lo que quisiera. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, luego nos da un ejemplo en Éxodo 20:17. Las primeras reglas que a muchos no nos gustan, pero son mandamientos que Dios ha establecido para que la humanidad viva en paz y tranquilamente. ¿Qué dice Éxodo 20:17? Dice la palabra de Dios: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Ni cosa alguna de tu prójimo. No, vamos a actualizar ese mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo es constante, existe. Ahorita le voy a decir por qué existe el mandamiento todavía. No codiciarás la casa de tu prójimo. El vecino tiene una casa más bonita que la mía. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Santo Dios, ahí mejor no digo nada. Lo dejo a la imaginación de cada quien. Ni su siervo, ni su criado, está hablando en esos tiempos, ni su buey, o sea, ni su ganado, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué dice eso Dios? ¿Por qué puso ese mandamiento? Porque la naturaleza humana nuestra es buscar, querer tener más que los demás. Si alguien tiene más cosas buenas que uno, yo quisiera tener eso. Estás codiciando aquello. No estás dándole, o no estamos dándole gracias a Dios, menos cuando no hemos conocido el amor de Dios. Comenzamos a codiciar, comenzamos a desear aquellas cosas desmedidamente y entra la concupiscencia, que es la concupiscencia. Ese deseo desmedido de querer tener algo que tiene alguien más. Pues que yo me merezco eso porque yo soy yo y yo y yo. No. A veces no nos conformamos con lo que Dios nos da, queremos tener otras cosas. Dios le da a cada persona lo que Él quiere. Y si Dios le dio a aquella persona un auto nuevo del año, que es lo más común en este país, que se envidia uno al otro, o la trocona, qué bárbaro que tiene, qué trocona tiene el vecino. Yo quiero una mejor que esa para poderle ganar al vecino. Y pues de la mujer, mis hermanos, amigos, amigas, ¿qué les puedo decir? No codiciarás la mujer de tu prójimo, y va para los dos, no codiciarás el varón de tu prójimo. La mujer para los dos, para el ser humano, el mandamiento. Porque pues ya ves, no es para los hombres, no, es para los dos lados. La palabra de Dios es como espada de dos filos, corta a los dos lados. Nada más para uno, es para los dos lados. Pues ¿cómo estamos recibiendo todo esto? ¿Bien? Dice en Lucas 12:15, algo muy importante que debemos ver cuando estamos anhelando tener cosas más de las que Dios nos da. Porque es renegar de lo que Dios nos da, lo que Dios nos provee cada día. ¿Qué dice Lucas 12:15? Dice la palabra de Dios: y díjoles, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No
consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién lo dijo? ¿Nuestro Señor Jesucristo? Sí, ¿verdad? ¿Nuestro Señor Jesucristo a quién le dijo? ¿A los apóstoles o a la congregación que estaba ahí con él? Y díjoles, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Puedes tener 1000 cosas y nunca serás feliz si no está Dios ahí. Si Dios no bendice lo que tienes, nunca vas a estar en paz. Muchas las veces nos esforzamos, trabajamos y queremos tener más, y no tiene nada de malo ambicionar en buena manera vivir una mejor vida, tener un poco más, no tiene nada de malo. El asunto es cuando comenzamos a envidiar y desear y actuar en una manera alevosa a quererle quitar a los demás lo poco o lo mucho que tengan. Envidiar. Es ahí donde entra lo malo, ¿verdad? Ahí vemos otra vez en Deuteronomio 5:21, me parece. Se repite otra vez el mismo mandamiento de Éxodo 17, me parece. Dice la palabra de Dios, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Amén. No desearás, no ambicionarás, no envidiarás las cosas de las personas que tú no tienes o que yo no tengo. El vecino tiene una troca del año, yo quiero una del año y mejor que la del vecino. La vecina trae un carro del año, quiero uno mejor que parezca la reina. O que parezca yo el mero. No, la vida del hombre, dice el 12:15 de Lucas. Y díjole, mirad, guarda de toda avaricia. Esta es la segunda parte, porque la vida del ser humano, ya parafraseando, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste la vida del ser humano? En que se conforme con lo que tiene. Y si quiere más, pues va a tener que esforzarse más. Va a tener que trabajar un poco más, pero sin dejarse pasar las cosas de Dios primero. Porque ¿quién es el que bendice? ¿Quién es el que da la fuerza para hacer las cosas bien, en buen orden? Por eso hay mandamientos, para que todo vaya bajo un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios muchas de las veces no nos da riquezas porque si con poquito andamos flotando en el aire, a veces tenemos un poquito de riqueza y ya pensamos que ya somos y que ya tenemos hasta lo que no. No, dice, espérate, es que como varón a mí las mujeres me deben ver todas a mí. No, es que como mujer a mí tengo que hacer que me vean todos los hombres. No, eso ya es vanidad, eso ya es egoísmo, eso ya es egocentrismo. No sé, hay muchas cosas que tenemos que luchar, orar para que se nos quite. La envidia, el celo, el rencor, es que yo, no. ¿Verdad? Por eso dice, ¿qué pues diremos? Dice el versículo 7 de lo que leímos. La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijere, no codiciarás. Pero como está ahí el mandamiento, no codiciarás, nos ataca, ¿verdad? Hemos visto, y lo hemos visto. A los niños le dice uno, no hagas eso, ¿y qué hacen los niños? Hacen lo que dice a uno que no hagan. Y así es la condición del ser humano. No, sí, las reglas son para quebrarse. No, pues ¿cómo? Dice Romanos 3:20, ¿por qué fueron quitadas la ley? Porque ya no está la ley de las obras. Porque ahora es otra ley que nos rige. Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Gracias, amiga. Por la ley venimos a conocer
las cosas que no le gustan a Dios. Las reglas de Dios están ahí para aquellos que decimos que somos cristianos, no para los que no creen en Cristo, no para los que no siguen a Cristo. ¿Por qué están las reglas ahí? ¿Porque no podemos pecar? Sí, porque sí podemos pecar, porque sí podemos hacerlas. Por eso hay reglas, para que no las hagan, porque es malo. Se va contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que Dios tuvo la precaución de primero enseñarnos que pecamos, que fallamos en cualquier regla, así como falló Adán y Eva. Aunque hay muchas personas que, sobre todo, oí algo de una mujer que dijo, le estaba diciendo al esposo, si tú crees que la mujer no debe hacer esto, si la mujer no le hizo caso ni a Dios, que le dijo, no comas de esto, ¿tú crees que le vamos a hacer caso a los hombres? Pues yo creo que el mundo en realidad está así, pero porque no han conocido a Cristo, porque no han sabido o no han entendido o no quieren saber o no quieren entender que el pecado es muerte, es separación de Dios, alejados de Dios en el lago de fuego, ya no en el infierno, en el lago de fuego. Ahí va a terminar todo. Se predica mucho del infierno y es cierto, hay un infierno, pero el mismo infierno va a ser echado al final de todo en el lago de fuego, azufre y fuego. ¿Por qué? Por las reglas que son establecidas, porque Dios no está aquí para que nos esté llamando la atención cada rato o nos esté dando unos manazos para que entendamos. Pues bueno, hacemos lo que queremos, porque están las reglas ahí para todo aquel que quiera obedecerlas. Es lo mismo porque vino el Señor a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nuestros pecados todos fueran cargados ¿en quién? En Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Qué es lo que hizo Jesús? No me acuerdo dónde lo puse. Lo apunté, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Amén. Por la herida del cual hemos sido sanados. Así como Dios permitió que hubiera la ley, estableció la ley, y por la ley, dice la palabra de Dios en Romanos 3:20, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano será justificado por la ley. Es por eso que el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo envió? En forma de ser humano. Encarnó su aliento en un cuerpo humano. ¿Cómo lo hizo? Todopoderoso. ¿Qué dice la palabra acerca de eso en Hebreos 5:10? Dice la palabra de Dios, nombrado por Dios. No, dice, no, me preparaste el cuerpo. A Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Mas me apropiaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. ¿En qué forma le apropió cuerpo? A su palabra, a su aliento de Dios. ¿Cómo le dio el cuerpo? Bien, ahí en Gálatas 4:4, ¿qué es lo que nos dice? Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, hecho carne, ¿verdad? Hecho súbdito a la ley. Perdón, ahí mismo en Hebreos, no, en Juan 1:14 nos dice la importancia de ese cuerpo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y ya vimos lo que dice 1 Pedro 2:24, ¿verdad?
Y todos, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne, ¿en qué forma? Nacido de mujer, bajo la ley, ¿verdad? ¿Qué dice? Lo leímos. Primera de Pedro 2:24. Sí. Dice la palabra de Dios, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Por la herida, gracias, mi hija. Por la herida del cual hemos sido sanados. Nació bajo la ley, ¿para qué? Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No quitó la ley. Ahí está la ley todavía. Él la cumplió. ¿Para qué? Primera de Timoteo 1:14. Dice la palabra de Dios, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Más la gracia, mija. Más la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe que es en Cristo Jesús. Vamos viendo por qué fue abrogada la ley. Porque ninguna carne puede ser salva bajo la ley. Ninguna carne será justificada por la ley. Porque por la ley se hizo presente el pecado. Por las reglas que Dios ha puesto, nosotros no podíamos cumplir con esas reglas de los mandamientos. Porque ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el decálogo del Antiguo Testamento? La ley. Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 15:10? Dice la palabra de Dios, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Sino la gracia de Dios que fue conmigo. Cada cristiano somos salvos, no por lo que nosotros hacemos, sino por la gracia de Dios somos lo que somos. Seguidores de Cristo, hijos de Dios, santificados en Cristo Jesús. Sí, pero ¿qué se necesita para encontrar todo eso, para llegar a todo eso? Conocer, entender qué es lo que vino a hacer Cristo en este mundo. ¿Por qué nació? ¿Por qué creció? ¿Por qué fue el madero? ¿Por qué Dios lo mandó? ¿Por qué mandó a su Hijo? Ahí en Filipenses 2 del 5 al 11. Esas porciones de la palabra de Dios me encanta mucho, sacarlas mucho para que se entienda. A ver si lo tienes. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios. Gracias, mija. Por eso dice el versículo 6, después, ¿qué diremos? La ley es pecado. La ley es pecado, dice, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocí la concupiscencia. Si la ley no dijere, no codiciarás. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros era imposible. Era imposible cumplir con la ley. Vino Jesucristo, dice, no vengo a quitar la ley. Ahí en Mateo 5:17 lo leímos, ¿verdad? Que dice, no vengo a quitar la ley. Abrogar es quitar, no vengo a abrogar la ley. Vengo a cumplir la ley. Por eso en Gálatas 4:4 dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando el Señor llegó al madero, Él pagó la deuda, que dice ahí en 1 Pedro 2:24, que dice que Él llevó todos nuestros pecados en el madero. ¿Para qué? Para abrogar la ley. La cumplió, no la quitó, la cumplió en lugar nuestro. Por eso he oído predicadores que es que Él vino a pagar la deuda de nosotros. No era de Él. La deuda era de nosotros.
Él en su Dios Padre en su amor y en su justicia nos entregó a su Hijo. ¿Por qué dice Juan que es 3:16, verdad? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gracias, mira. Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree. Pero lo primero, lo más importante de todo es entender. Toda la Biblia es importante, toda la palabra es importante, pero el amor de Dios lo encarnó, su aliento, su palabra en Cristo Jesús, para que viniera a este mundo y trajera ese cuerpo santo, limpio y sin pecado en sacrificio vivo. ¿Para quién? Para que nosotros los seres humanos encontráramos el camino, tuviéramos el camino preparado por Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 14? ¿Qué es? 14:6. Juan 14:6, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Esas palabras es el único líder religioso o de alguna religión que ha tenido la capacidad de decir esto. Adelante. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús, el Hijo de Dios. Testificando y certificando que nadie va al Padre más que por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que subiera al madero. Por eso dice en Romanos 5:8, porque de tal manera. No, más Dios encarece su amor para con nosotros. Que a ver, léemelo, me lo sé. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, mira. Todo esto va encaminado a entender que estaba la gente antigua al principio. Estaba la gente bajo la ley. ¿Desde dónde? Desde Abraham hasta dónde? Hasta Moisés. ¿Verdad? ¿Vino la ley cuándo? ¿Con Abraham? No. Con Abraham no. Hasta Moisés. Vino la ley y la ley provocó que el pecado se hiciera visible y que nos dio la conciencia y el conocimiento de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador. Por eso es necesario que entendamos que porque de tal manera amó Dios al mundo, a quien, al ser humano, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree, es constante y seguido cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres saber si hay vida después de la muerte? Ahí está la contestación. Porque el amor de Dios es grande, porque hemos visto que más Dios ha encarecido su amor para con nosotros, o lo ha engrandecido. Que siendo todo el mundo pecador, todo ser humano, Cristo murió por nosotros. Y Él pagó la deuda que no era de Él, era nuestra deuda. Pero Él en su amor y en obediencia, vimos ahí en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, que fue obediente, ¿quién? Cristo como Hijo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y se quedó muerto. No, resucitó. Lo más hermoso y maravilloso de todo esto, que Dios tenía todo el plan preparado, porque Él sabía que el ser humano iba a fallar. Y preparó. La cuestión es, ¿cuánto creemos? ¿Hasta dónde queremos creer? Dios expresa de muchas maneras su palabra. Nosotros hemos visto, y lo dice todavía su palabra ahí en Hebreos capítulo 1, del 1 al 2 o al 3. Hebreos 1:1 al 3, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Cristo ahora? A la diestra del Padre. Y todavía está obrando a beneficio de la humanidad.
¿verdad? Ahí en Juan capítulo 2, versículo 1 me parece. Abogado tenemos. ¿Qué es lo que hace Cristo en estos tiempos? Primera de Juan. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. ¿Por qué? Gracias, mija. Porque todavía mientras estemos en este cuerpo, podemos pecar, sí, pero ya no vivimos en el pecado como antes. Ahora, si fallamos, tenemos la bendición y el privilegio de humillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, delante del Padre, y pedir perdón. ¿Qué es lo que se necesita para llegar a ser cristiano, hijo de Dios verdaderamente? Creer y aceptar a Jesucristo como único y Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, porque Él pagó por todas las deudas de nosotros en el madero. ¿Quién lo dice? La Biblia. La enseñanza bíblica no es obligado que tienes que creerlo, pero es lo que está escrito en la palabra de Dios. El versículo 8, para seguir adelante y no quedarme estancado un poco, dice: mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Quién abrogó la ley? ¿Verdad que sí? Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando subió a la cruz por el madero. Ahí en Filipenses 4:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En el Señor, amados. Estar así firmes, seguro, todo creyente, consciente, bien cimentado en Cristo Jesús. ¿Hubo un arrepentimiento genuino en nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo? ¿Está realmente nuestro corazón dispuesto a obedecer su palabra? Muchas veces pensamos que por decir soy cristiano y ya. No, tiene que haber una formación nueva en cada persona. No que no podemos pecar. Sí fallamos, porque todos somos faltos delante de Dios. Pero siempre Dios muestra su amor y dice el Señor: abogado tienes, aquí estoy yo, arrepiéntete de lo que estás haciendo y yo intercedo por ti para que mi Padre quite de ti esa falta que el enemigo te llevó a cometer. Mira, ¿sabes tú que la palabra Satanás es acusador? ¿Quién es el que está acusando constantemente al ser humano delante del Padre? Es el que te guía, el que manipula, el que si me dejo y me descuido de lo espiritual, me guía a hacer lo que no debo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Someteos, dice Santiago 4:17 me parece. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. 4:7, no 17, 4:7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios, resistir al enemigo, y de vosotros huirá. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Ya se la sabe hacia dónde vamos. Porque tenemos que entender una cosa: si no nos sometemos a Dios y queremos las bendiciones que Dios da, pues ¿cómo esperamos que Dios nos bendiga si no le obedecemos en sus mandamientos, en sus estatutos, en su palabra? ¿Lo tienes? Lucas 9:23 dice la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Me gusta el de Lucas más que el de Mateo, porque dice que tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que seguir al Señor? Porque nada más en Él encontramos la fortaleza, encontramos la fuerza para seguir adelante, el consuelo. ¿Qué dice Filipenses 4:13, verdad? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza y la consolación.
para seguir adelante. Segunda de Corintios 1:4. Dice la palabra de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Por Dios, ¿verdad? Que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y ya nos consuela, ya no. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es un aprender constante de la palabra de Dios. Es un aprender constante y una lucha que tenemos como cristianos, que a veces nuestros miembros, como dijo Pablo, nos quiere llevar a hacer otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que todo lo pueden en Cristo. Cuando hago la voluntad de Dios, cuando estoy sometido a Dios, ando haciendo lo que no debo y le pido a Dios que me bendiga sin pedirle perdón. Muchas veces cometemos el error de pedirle, pero nunca hacemos lo correcto delante de sus ojos. Recordemos lo que dice Gálatas 6:7. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Dios nos va a dar según también nosotros le obedezcamos. Si nosotros queremos hacer nuestra voluntad y luego le pedimos, ay Dios, ¿por qué permites que esté pasando? No fue Dios. Todas las acciones del ser humano tienen consecuencias. ¿Qué dice ahí en Gálatas? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Haz con los demás, dice en Mateo, no recuerdo la cita, pero dice la regla de oro. Haz con los demás como quieres que hagan los demás contigo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor y su paciencia y su fidelidad. Nosotros como seres humanos somos los que nos salimos del carril que Dios quiere que andemos, el camino donde Dios quiere que andemos, porque queremos hacer nuestra voluntad. Y siempre es que es mi vida, mis reglas. Como yo digo, como yo quiero, porque yo puedo. Oh sí, cuando nos ponemos esa actitud, dice Dios, dale, ¿fallaste, mija? ¿Qué dice? Dice Mateo 7:12, dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Porque esa es la ley y los profetas. Aquello que hacemos tiene repercusión, o sea bueno o sea malo. El pecado es como el boomerang, lo tiras y se te va a regresar, te va a pegar tarde o temprano. Por eso es necesario que aprendamos que el consuelo que Dios nos da es mediante su amor, su paciencia y su misericordia. Cuando nosotros nos arrepentimos, provocamos en Dios esa misericordia. No lo obligamos, no lo forzamos, así como Él no nos forza a que lo obedezcamos. Es recíproco el amor. ¿Por qué? Porque Dios nos deja hacer lo que querramos. Dios no está aquí para darnos coscorrones, para darnos manazos, pero cuando pasamos por tribulación nos está hablando. Nos está diciendo, estás haciendo algo mal, tienes que recapacitar. Primero nos habla suavecito, luego nos da un coscorrón, leve, y luego nos deja caer la mano para que entendamos. Porque no dice la palabra de Dios, que Dios a los que ama o a los que acepta como hijo, los disciplina y los azota. Siempre hay el que tenemos que ver cómo Dios nos da el consuelo. ¿De qué manera encontramos ese consuelo en Dios? Dios está hablando cada día a todo ser humano, pero está tan contaminada la humanidad que ¿quién atención ponen a las cosas de Dios? Simple y sencillamente es, un día vas a morir y todo esto es pasajero. ¿Lo hallaste, mija? ¿Quieres el de Hebreos o el de Proverbios? El que quieras. El de Hebreos estaría bien. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:5, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, Hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmaye cuando eres de él reprendido. ¿Eso?
que más para abajo que dice, porque al que acepta Por, como... el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y, tremendo, ¿verdad? Y si hay más para abajo y dice, no sé, lo recuerdo, dice que aquel que no es hijo es bastardo. Palabra dura, pero está escrito en la palabra de Dios. Aquellos que no disciplina es porque no son sus hijos. Por eso, si eres hijo de Dios y te está hablando el Señor, entonces tenemos que tener en cuenta los mandamientos de Dios. ¿Tienen el versículo? ¿Qué versículo es? El 8. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Luego soy bastardos y no hijos. Si estás fuera del castigo que todos se les ha dado a todos sus hijos, entonces no eres hijo, eres bastardo. Es que a mí Dios no me ha hecho nada. Oh, piénsala. A veces cuando estamos en tribulaciones debemos de gozarnos. Ah, hermano, sí. Porque está diciendo, eres mi hijo y tienes que entender por qué te estoy azotando, por qué te estoy disciplinando. Tienes que entender que estás fuera del lugar. Tienes que entender que te estás saliendo de lo que debe de ser. Dios nos habla, no nos deja sin entender lo que dice. ¿Qué dice? Por eso dice en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas las tribulaciones. No nomás nos azota, nos da el consuelo cuando estamos en tribulaciones para que podamos también nosotros, el propósito, también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier angustia o tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué dice Filipenses 1:5? Dice la palabra de Dios, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Colosenses 1:24. Dice la palabra de Dios, que ahora me gozo en los que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es la iglesia. Efesios 1:23. Dice la palabra de Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Que hinche todas las cosas en todos. Dios está constantemente trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Todo cristiano, no nomás un templo, no nomás una iglesia. Todo seguidor de Cristo somos cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y vamos a padecer todavía tribulaciones. El mismo Señor dijo en un versículo, y en este mundo tendréis tribulación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la palabra de Dios es constante, clara, directa y eficaz. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor ahí en ese versículo que va a leer? Pongamos atención. No nos está pidiendo algo imposible. No nos está diciendo algo que Él no haya padecido. Juan 16:33 dice la palabra de Dios, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Mas confiar, en el mundo tendréis tribulaciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Pero por qué lo venció? Porque el pecado estaba sobre nosotros. ¿Y qué vino a hacer? A pagar nuestra deuda. Y si ahora ya venciste, ya estás. Pero ¿sabes qué? En tu vida, que son 80, 90, 100 años, a lo más, 100 algo, tendréis tribulaciones. Pero no te preocupes, yo ya vencí al mundo. Ya tienes la victoria en ti. Es nomás cuestión de ser persistentes. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa es hermosa, ¿verdad? Dice el 9, así que yo sin la ley viví por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Lo dije y lo repito, cuando ya tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones y hemos hecho esa declaración,
de que hemos creído en Cristo Jesús y le hemos creído a Dios. Lo hemos declarado. ¿Por qué tenemos que declarar? Romanos 10:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Dice para justicia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que tener esa convicción dentro de nosotros. Porque podemos tener esas emociones y esos sentimientos al darnos cuenta que Cristo murió en la cruz, fue azotado, fue llevado cargando la cruz al Gólgota a ser crucificado. Y luego fue crucificado después de tanto sufrimiento. Dice, por su llegada fuimos todos curados. ¿De qué? Del pecado. ¿Cuál pecado? Del que tenemos por nacimiento por nuestros padres carnales, nuestros padres terrenales. Él vino a pagar por sus pecados. Ciertamente los niños nacen inocentes, pero ya nacen con la mancha del pecado. A los 12 años ya están conscientes. Por eso dijo el Señor, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque los niños hasta los 12 años son inocentes. De los 12 años en adelante ya tienen conciencia, conocimiento de lo bueno y lo malo. Y es de nosotros el entender que no tenemos excusa para hacer las cosas indebidamente. Dice 1 Tesalonicenses 1:2. Dice la palabra de Dios, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿En la qué? En nuestras oraciones, ¿verdad? Hacemos memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Siempre debemos estar orando. En otra parte dice, oraos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el adversario, no lo busquen, el diablo anda cual león rugiente buscando a ver a quién devora. Debemos estar constantemente orando los unos por los otros, dejando atrás todo. Es que no hay que valgan delante de Dios. No tenemos excusa para fallar. Fallamos, abogado tenemos, que intercede por nosotros. No vivimos en el pecado, pero sí fallamos. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Filipenses 1:3? Filipenses 1:3 dice la palabra de Dios, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. ¿Verdad? Romanos 7:8. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? Pues más el 9 que el 8, ¿verdad? A lo que me refiero. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuáles obras? La de la ley. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque nos dejó con Él la ley. Sí, nos dejó una ley. ¿Cuál ley? La ley del amor. Romanos 13:8-10. Dice la palabra de Dios, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en estas sentencias se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Hasta dónde amamos a Cristo? ¿Hasta dónde amamos a Dios? Depende de nosotros, porque el mandamiento es amarás a tu prójimo, el segundo gran mandamiento, como a ti mismo. El versículo 10 de los versículos que leímos nos dice esto, y allí que el mandamiento intimida, intimado para vida, opuesto para vida, para mí era mortal, para mí era muerte, porque la ley vino a ser muerte. Pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos abrió la capacidad de poder seguir adelante, caminando en un camino que Él ha preparado para llegar al Padre Celestial. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la Biblia está ahí para exhortarnos, para invitarnos, para decirnos, Dios te ama, Cristo te ama, ama a tu prójimo. Porque si amas a Dios, te amas tú mismo. Y si te amas tú mismo, puedes seguir adelante. Porque vas a hacer con los demás como quieres que hagan contigo los demás. ¿Qué estamos haciendo con ese gran amor que Dios nos ha mostrado? De 2 de Timoteo 1:3, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Amén. En mis oraciones los tengo, dice Pablo. A ustedes, a los gentiles, porque era un apóstol a los gentiles, noche y día. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo la ley. Gracias a Dios por ello. ¿Verdad? ¿Qué dice el 11? Por el pecado tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Por él me mató, ¿verdad? Dice 1 Pedro 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Reservada. ¿Quién lo hizo todo eso? Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado en la esperanza viva por la resurrección. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué leímos un versículo anterior? Que el reino de... La vida del hombre, la vida del ser humano, no consiste en qué. En Lucas 12:15 leímos esto, que le dijo, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, o de las riquezas. Y en Mateo 6:19-21, y cerramos, ¿qué es lo que nos dice? Mateo 6:19-21 dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviereis vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Los ladrones no minan ni hurtan. ¿Hacer qué? Tesoros en los cielos. Dice, hay otro versículo que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será por añadidura. ¿Qué buscamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué creemos? ¿A dónde vamos? ¿Le creemos a Dios? ¿Creemos en Dios, que son dos cosas diferentes? ¿Le creemos en su Hijo? Eso depende de nosotros. ¿Dónde está tu tesoro? En ninguna manera se está diciendo que no hay necesidad de trabajar o de tener riqueza, alguna riqueza para salir adelante. Depende cómo la estás buscando. ¿De qué manera?
Si hiciste a un lado a Dios para seguir buscando lo tuyo, y ya no te acuerdas ni de la obra del Señor, entonces debes de pensar dónde está tu tesoro. ¿Qué tesoro tienes o qué tesoro tengo? Eso es entre Dios y cada uno, porque Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno. ¿Qué dice allí en Gálatas 6:7? ¿Qué dice? No erréis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué dice eso? Porque Él conoce hasta el último intento del pensamiento de todo ser humano. Así seamos millones y millones de seres humanos. ¿Cuál sería lo más necesario? ¿Cuál sería el consejo ideal para el cristiano y no cristiano? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. ¿Obedeciendo qué? Su palabra. Buscando agradar a Dios, no agradar al mundo. Depende de cada uno. No es a fuerzas, es voluntario. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Estás vivo, estás a tiempo, porque todo es en vida. Ya muerto, no tienes nada que hacer en este mundo. Es ahorita, en vida. ¿Tienes algún problema? ¿Algo te está molestando? ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Tienes problemas de lo necesario? De salud, de paciencia, de amor para los demás. Busca al Señor. El Señor nos ama de tal manera, con ese amor tan grande, que es el tiempo que analices tu vida, porque la venida del Señor es próxima. Sigamos adelante. Gracias por su atención. El Señor me los bendiga. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que nos hablas, nos dices, nos enseñas. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que realmente quieren conocer y saber más de ti, Padre, y de tu Hijo Jesucristo. Gracias por estas bendiciones. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.